Cerca de 7,000 veces, las escrituras hebreas declaran el verdadero nombre del creador del universo. De hecho, el Todopoderoso dijo que la razón por la que sacó a nuestra nación de la esclavitud egipcia con tan impresionante muestra de poder fue para que todo el mundo supiera que su nombre es no el Señor, no Adonai, no Hashem, no Dios, no Jehová, no Krishna, Vishnu o Alá, sino que de acuerdo al texto vocalizado más antiguo de las escrituras hebreas, su nombre es Jehová. Y tal como el profeta Joel profetizó concerniente a la próxima tribulación, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñenme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. La perspectiva cristiana moderna está 2000 años y miles de kilómetros alejada de la cultura de Israel del primer siglo. Esa es la razón principal del por qué es extremadamente difícil de entender la importancia y significado del Evangelio del Reino que Jesús enseñó. Vemos el mundo desde una perspectiva limitada en el transcurso de la vasta historia mundial. Pero para entender el ministerio de Jesús, en el contexto de lo que significaron sus enseñanzas para los judíos de su época, a los que fueron criados con las instrucciones de la Torá y estuvieron sujetos a los diversos sistemas religiosos que dominaban al Israel del primer siglo, necesitamos ver los eventos registrados en los evangelios desde su perspectiva. Estaremos regresando a un tiempo mucho antes de que los evangelios fueran escritos a finales del primer siglo. Estaremos volviendo a la época en que nadie lo llamaba Jesucristo. Me sorprende cuando escucho hablar a la gente de Jesucristo como si fuese el hijo del Señor y la señora Cristo. Hablan de Jesucristo como un carpintero y me imagino un letrero de madera fuera de su negocio en Nazaret que dice: Carpintería de José Cristo e hijos. Eso no tiene ningún sentido porque en la versión griega de los evangelios, él es llamado un tectón, un constructor técnico. Y construían con piedra en aquellos días. La madera era escasa y se utilizaba para formas y andamios temporales, pero no para la construcción. Tal vez el letrero decía: contratistas generales, José Cristo e hijos. Los peregrinos trajeron con ellos la Biblia de Ginebra de 1560, cuando comenzaron su colonia en el Nuevo Mundo. Jesús, I-E-S-U-S, era el nombre con el que estaban familiarizados. Y en el nombre de Jesús oraron y recibieron el milagro que les salvó la vida. Cada día de acción de gracias celebramos su rescate por Escuanto, un esclavo indígena nativo americano libre que regresó al continente como un cristiano que fue introducido a Jesús por su amo anterior en Inglaterra. Cuando la letra J se añadió en el alfabeto inglés, se colocó después de la letra I. La I se pronunciaba como una vocal, I, y la J se pronunciaba como una consonante dura, Y, Y. En 1611, el nombre ahora deletreado, Jesús, J-E-S-U-S, se pronunciaba como Jesús, igual que cuando se deletreaba I-E-S-U-S. Ahora, en el español moderno, las vocales son A, E, I, O, U, y a veces la Y, porque algunas veces la Y se pronuncia como una vocal, como en ley, y otras veces se pronuncia como una consonante, como en yeso. La letra J ha adquirido recientemente un sonido para el que nunca fue diseñada, y comenzó desde los 1600. Si antes de los 1600 la letra J ni siquiera existía, en ningún lenguaje ni en ningún vocabulario alrededor del mundo, ¿cómo es que hoy lo llamamos Jesús? Jesús está tan cerca de su nombre hebreo, Yeshua, como la lengua griega lo permite.
En la transliteración al español de su nombre griego, IE se pronuncia como G, pero no hay letra equivalente a la letra hebrea Shin o el sonido ch en el griego. Y aunque sus significa caballo en hebreo y cerdo en latín, en griego, sus es un sustantivo común que se requiere para proporcionar la declinación de un sustantivo para indicar caso o número. Yeshua, aunque un poco más preciso, realmente no hace sentido en el griego, y por ende, Jesús. Bueno, reitero, nadie con el nombre Jesús o Jesús ha nacido jamás en Israel. Antes del nacimiento del niño, el ángel Gabriel vino a Joseph con la siguiente instrucción: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Joseph debía llamar su nombre Jesús, ¿por qué razón? ¿Él salvará a su pueblo de sus pecados? ¿Qué tiene que ver el nombre Jesús con el salvará a su pueblo? Nada en lo absoluto. Ni en español, ni en griego, ni en arameo, ni en ningún lenguaje en el planeta, con excepción del hebreo. En Génesis 3:20 leemos: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso no hace sentido en español. Pero en hebreo es una forma de hablar común del lenguaje, un juego de palabras. Él llamó su nombre Java porque fue la madre de todos los Jai. O en español sería, Adán la llamó Vivi porque fue la madre de todos los vivientes. En el siglo II, Papias, un discípulo del autor del Evangelio de Juan, declaró que Mateo escribió su evangelio en el lenguaje hebreo y varios hicieron su mejor esfuerzo para traducirlo. Historiadores de la iglesia primitiva reconocen ese hecho en sus escritos, y Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, dijo que él vio una copia del Mateo hebreo, pero no pudo leerla. Se pensaba que todas las copias del Mateo hebreo habían sido expurgadas bajo el sangriento reinado de Diocleciano, pero sobrevivió inesperadamente en los archivos secretos de escribas judíos. Hasta la fecha, se han encontrado un total de 28 copias de los manuscritos del Mateo hebreo entre antiguos manuscritos judíos dispersos alrededor del mundo. El antiguo Mateo hebreo cuenta una historia que no se puede apreciar en las traducciones del arameo o del griego del libro de Mateo. Y en el momento en que Mateo finalmente se tradujo al español, la importancia de su nombre se perdió por completo. Las instrucciones del ángel Gabriel a Joseph en el antiguo Mateo hebreo dice: llamarás su nombre Yeshua porque Yoshia. Las palabras él salvará son una sola palabra en hebreo, Yoshia. Yeshua significa Jehová salva. Yoshia significa él salvará. Yeshua, Yoshia. A partir de este momento, vamos a llamarlo por el nombre que le fue dado por el Todopoderoso, no por el nombre dado por los griegos, los españoles o por aquellos que pronuncian mal la letra J. El Todopoderoso envió un mensajero a la tierra con la instrucción divina de llamarlo Yeshua. ¿Por qué? Porque Yoshia. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel Gabriel instruyó a Miriam y a Joseph llamar al niño Yeshua, que es la forma corta del nombre Yehoshua. Yehoshua ben Nun era el nombre del siervo de Moisés que eventualmente llevó a la nación de Israel a la tierra prometida. Y su nombre fue traducido como Josué al español. Pero si vemos en el hebreo original, los dos nombres se escriben igual. Alrededor del sexto siglo de la era común, Yehoshua se acortó al más comúnmente usado Yeshua, pero el significado sigue siendo el mismo: Jehová salva.
Ni una sola persona, ni su padrastro, ni siquiera su madre lo llamaron alguna vez Jesucristo. El término Cristo o Cristos viene de la palabra griega Krestos, que significa revestir con grasa de animal, que es como los griegos conservaban su equipo de batalla de cuero. Krestos es remotamente similar al término hebreo Mashiach, en que se refiere a aquel que es ungido con aceite de oliva para ser rey de Israel. Aunque Mashiach es transliterado en el texto griego de Juan 1:41 y 4:25 como Mesías, son las únicas veces que la palabra hebrea transliterada se usa en los evangelios. Y en ambas, el texto griego añade la explicación de que Mesías significa Cristo. En el día de Pentecostés, Pedro reconoció el rol de Yeshua como el profeta al citar a Moisés. A lo largo de los evangelios, Yeshua constantemente se refiere a sí mismo citando la profecía de Moisés. La gente se refirió repetidamente a él como el gran profeta que debía venir al mundo, una referencia inconfundible a la profecía de Moisés. Hay docenas de referencias a Yeshua como el profeta, pero cada vez que alguien expresaba que él era el Mesías, el hijo de David, una referencia abreviada distintiva al Mesías, él les ordenaba cerrar la boca de inmediato. En Lucas, capítulo 4, versículo 41, se registra: salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. En Marcos 1:24 se registra que había un hombre en la sinagoga de Capernaum que tenía un espíritu demoníaco. Cuando Yeshua entró en la sinagoga en el Shabbat, él gritó: ¡déjanos solos! ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Yeshua lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. El profeta Isaías, Yeshayahu, declaró que el Mesías sanaría a los sordos, mudos, cojos, leprosos y a los ciegos. En Mateo 9:27 se nos dice que cuando Yeshua dejó Jericó, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Yeshua abrió sus ojos e inmediatamente les dijo: mirad que nadie lo sepa. ¿Que nadie sepa qué? Que el Mesías, el hijo de David, los sanó. Mateo 12:14. Debido a que Yeshua sanó a un hombre con mano seca en la sinagoga en el Shabbat, los fariseos salieron y tuvieron consejo. Conspiraron contra él para destruirle. Sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigorosamente que no le descubriesen. ¿Por qué? Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Yeshayahu, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Luego, él regirá con vara de hierro, y en su nombre esperarán los gentiles. La primera misión del Mesías fue encubierta. Tuvo que lograrla detrás de las escenas como el profeta, el siervo sufriente que voluntariamente pagó la pena de muerte por la nación de Israel que rompió el pacto de sangre en el monte Sinaí. Aquel que no conoció pecado murió en el lugar del culpable. Después de que esto se logre por Israel, los gentiles tendrán la oportunidad de confiar y obedecerle. Yeshua dijo que él no vino a traer paz a la tierra. Él vino a traer una espada, el evangelio del reino de doble filo. Esa es la espada de división que separa los mandamientos inventados por el hombre de los mandamientos eternos del Todopoderoso. Justo antes de subir a la fiesta de tabernáculos, Mateo 16:13 registra:
Yeshua preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, algunos dicen Juan el Bautista, otros Jermiyahu, uno de los profetas. Él dijo, ¿pero quién dicen ustedes que yo soy? Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yeshua respondió y dijo, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo mostré yo, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mandó a todos sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías. Desde entonces, Yeshua comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto por los gentiles y resucitar al tercer día. Hay una excepción a su misión secreta como el Mesías. Solo una vez, cuando él rompió su propia regla de silencio en todo su ministerio. Y fue a una mujer gentil. Este incidente es una declaración profética concerniente al tiempo de los gentiles, un periodo de tiempo en que ceguera parcial sucede a Israel y los gentiles pueden ser injertados a la raíz de Israel, si en verdad oyen y obedecen al profeta. Después de la primera Pascua del ministerio de Yeshua, detallados en el segundo y tercer capítulo de Juan, él permaneció en Judea enseñando y bautizando hasta que los fariseos se enteraron que su ministerio estaba ganando más popularidad que el de Juan el Bautista. Evitando una confrontación prematura, Yeshua partió para Galilea, una caminata de 18 horas al norte de Jerusalén, donde se detuvo en un pozo fuera de Shechem. Allí envió a sus discípulos a un pueblo de los samaritanos para comprar provisiones para el resto de su viaje hacia Caná. Cuando ellos se fueron, Yeshua entabló una conversación con una mujer gentil que había venido al pozo para sacar agua. Cuando él le pidió de beber, ella respondió que los judíos no tienen tratos con los samaritanos, a menos que quieran algo de ellos, como un vaso de agua. La realidad es que incluso hoy en día, los judíos conocen la verdadera historia de los samaritanos, mientras ellos fabrican la historia que más les convenga. Ellos se aferran a una versión alterada de la Torá en paleo-hebreo, pero no leen ninguno de los profetas ni de los libros de los reyes, porque detallan que los samaritanos son realmente gentiles que fueron importados a la tierra cuando los israelitas fueron llevados en cautividad por el emperador sirio Salmanasar. Su texto de la Torá, uno de los ejemplares más antiguos existentes hoy en día, cuenta con más de 267 variaciones significativas de la Torá judía. La divergencia más obstructiva es su 10º mandamiento que dice: adorarás en el monte Gerizim. Durante la conversación con la mujer, Yeshua le contó toda la historia de su vida, incluyendo su decepcionante vida amorosa. Al darse cuenta que por primera vez en su vida está en compañía de un verdadero profeta, le plantea a Yeshua la polémica pregunta teológica que había separado a los judíos de los samaritanos durante cientos de años. Nuestros padres dicen que debemos adorar y santificar la Pascua en este monte, el monte Gerizim. Pero los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, que en el monte Moriah es el único lugar que se deben realizar sacrificios. ¿Qué dice usted? Yeshua vino con una respuesta críptica que aún 2000 años más tarde es difícil de comprender. La mujer contestó con una típica respuesta que aún hoy en día usamos cuando no entendemos o no estamos completamente de acuerdo. Ella dijo: sé que cuando el Mesías venga, Él nos enseñará todas las cosas. Por primera vez en su ministerio y por última vez en su ministerio, Yeshua le va a decir algo a esta mujer gentil que Él nunca va a repetir y prohíbe que nadie más lo exprese. Él contesta:
tú estás hablando con el Mesías ahora mismo. Atónita, la mujer deja caer su cántaro, vuelve corriendo a la ciudad y comienza a gritar en las calles. ¡Este hombre me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida! ¿No es este el Mesías? Los discípulos regresaron a la aldea con comida, pero Yeshua se negó a comer. Viendo que aún no era Shavuot y todavía faltaban 4 meses para la cosecha del otoño, Yeshua tornó a sus discípulos hacia la ciudad y les señaló que los campos ya estaban blancos para la cosecha. De la aldea samaritana vino toda la población vestida con su túnica tradicional de lino blanco para ver al hombre que le había dicho a la mujer todo lo que ella había hecho. Por eso Yeshua no pudo comer. Él sabe que este es el día en que Él le abrirá los ojos a los gentiles. Según los samaritanos de hoy en día, fue Johanán, el 49º sumo sacerdote samaritano, quien le dijo a Yeshua: escuchamos a la mujer, pero no le creímos. Escuchamos tus palabras y creemos que tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo. Yeshua pasó 2 días con los samaritanos y después de 2 días partió a Galilea. ¿Por qué? Cerca del comienzo de su ministerio, declaró a este renegado grupo religioso gentil que él era el Mesías y nunca permitió que esa palabra fuese hablada a su pueblo Israel. Porque el profeta Isaías declaró que el Mesías abriría primero los ojos de los gentiles. ¿Por qué pasó 2 días con estos gentiles? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Era una declaración profética acerca de un tiempo de endurecimiento en parte para Israel, que también sería el tiempo para que los gentiles fueran injertados en la raíz de Israel, lo cual provocaría a los judíos a celo. Cuando la Torá está escrita en los corazones de los gentiles, y ellos, por amor, tienen la convicción de guardar los mandamientos de Dios, y al mismo tiempo evitando las ordenanzas y mandamientos fabricados por los fariseos, eso provoca a los judíos a celo. Ellos realmente no quieren que los gentiles se arrepientan y sean obedientes a la Torá, a pesar de que ellos iban a ser los sacerdotes y profetas del mundo. Como Jonás, no quieren que los gentiles se arrepientan de su paganismo heredado. Ellos preferirían ser arrojados al mar que llamar a los gentiles a obedecer la ley de Dios. Ellos quieren que los gentiles acepten sus inventadas 7 leyes de las naciones. El orgullo judío quiere que los gentiles continúen en todas las abominaciones paganas que heredaron de Roma. Porque cuando los gentiles tienen la Torá milagrosamente escrita en sus corazones, esto expone la superficialidad de su religión fariseica. Realmente quieren que haya 2 casas de creencia, nosotros y ellos, en oposición al mandamiento que específicamente establece que habrá una Torá, tanto para Israel como para el gentil que habita entre ellos. Fue el plan del Todopoderoso abrir los ojos de los gentiles y hacer que oyeran y obedecieran las palabras del profeta de quien habló Moisés. Su confesión del Mesías y los 2 días de Yeshua con los samaritanos gentiles es solo el comienzo de este despertar profético. 4 meses más tarde, Yeshua se detendrá en la misma aldea, pero esta próxima vez ellos se negarán el venderle algo para su viaje. Y es porque él no jugará a la iglesia gentil con ellos en el monte Gerizim. Él sube a Jerusalén para la fiesta de tabernáculos, tal como lo instruye la Torá. Y todo lo que él va a recibir de estos gentiles son excusas para no seguirlo a él, o la verdadera Torá. Nada ha cambiado. Muy pocos gentiles realmente escucharán y obedecerán al profeta. Ellos tienen sus religiones y sus versiones de la Biblia que proteger. Tal como los samaritanos, ellos podrán decir que Jesús es el Cristo,
Pero si la Torá realmente no está escrita en sus corazones, su religión fabricada les impedirá seguir al que ellos proclaman Salvador del mundo.